buenas tardes, días, noches, o como se encuentren. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Charlacanerías 2.0, renovados, con más presupuesto y más amor que nunca en este nuevo año. Y pues bueno, aquí estoy con mis colegas Irwin y Efraín. Hola, Y muy buenas pues, tardes. y pues bueno, yo soy Ranferi y pues hoy comenzaremos un nuevo programa. Y pues bueno, a darle, chicos. Buenas tardes, días, noches. Es un gusto estar igual con Ran y con Irwin. Vamos a hablar sobre la imagen desde el psicoanálisis y principalmente desde el psicoanálisis de Lacan. Y para ello, consideramos importante introducirlos a una teoría muy fundamental en Lacan, que es el estadio o el estadio del espejo, y que lo empieza a desarrollar a partir de los años 1940 más o menos, y bueno, lo va desarrollando hasta 1954, que luego empieza a proponer otras cosas, ¿no? Y bueno, es importante señalar que el estadio del espejo comienza, al menos desde mi punto de vista, en un texto freudiano precisamente de 1914, metapsicológico, que se llama Introducción del Narcisismo. Ahí Freud menciona la existencia de un nuevo acto psíquico que se agrega al autoerotismo y que eso va a constituir de alguna manera el narcisismo, y permitiendo obviamente que el yo se forme por identificación. En Lacan, ese acto psíquico que menciona Freud se llama precisamente el estadio del espejo, y que a grandes rasgos podemos decir que es un elemento fundante de la estructura psíquica y que tiene que ver con la constitución del yo, o como lo va a decir Lacan, con el yo, obviamente el yo, el yo y el yo, en un sentido ontológico. Ahorita voy a explicar como más o menos a qué se refiere con esta palabra de ontológico. Y bueno, al estadio del espejo hay que pensarlo a partir de los tres registros de Lacan: lo real, lo simbólico y lo imaginario, o bueno, las tres dimensiones como las nombra Lacan, o los tres niveles del lenguaje. En el registro imaginario, quien conoce de alguna manera esta teoría del estadio del espejo, es un bebé que se ve en el espejo y que al momento de ver su imagen como unificada, entonces se constituye el yo. Eso de forma muy, muy sencilla, ¿no? Pero desde el registro imaginario, lo que me devuelve el espejo es una imagen integrada de mí. Es decir, las partes de mi cuerpo antes de ese momento se experimentaban como fragmentadas, de ahí se deriva este concepto de cuerpo fragmentado, y es cuando se hacen una sola. Es decir, el bebé o el infans, como lo llama Lacan, se ve en ese espejo y se ve como una unidad. Y esa unidad, lo importante es que a partir de eso, el bebé cobra un ser. Y es precisamente lo que Hegel llama concepto. El concepto en Hegel es cuando todas las sensaciones individuales son captadas en una cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Hegel la mesa estaría constituida de la madera, de la pintura, es decir, de todos los elementos que de alguna manera al hacerse una unidad es cuando surge el concepto. Esa captación que produce una unidad tiene un efecto ontológico. Es importante aclararlo porque el estadio del espejo no es como tal un proceso cognitivo, como a veces en algunas vertientes de la psicología se enseña, sino que principalmente tiene un efecto ontológico, es decir, tiene un efecto de ser. Es decir, al constituirse una unidad, entonces se adquiere de alguna manera un ser. En síntesis, la dimensión imaginaria del estadio del espejo me posibilita saber que yo soy eso. Ahora bien, este yo soy eso se enlaza precisamente con el registro simbólico, porque la imagen que me devuelve el espejo se convalida con la palabra de un otro con O mayúscula en su función materna. Es decir, hay alguien que me dice, mira, eso que estás viendo, tú eres eso. Ahí está precisamente la alienación. Es decir, que la alienación no es como tal a la imagen, porque la pura imagen sola sería como lo especular, sino que la alienación no sería, estaría de alguna manera relacionada con el significante, es decir, con la palabra del otro.
el bebé o el infans queda alienado precisamente a cuando el otro le dice, mira, tú eres eso. Y bueno, finalmente el registro de lo real, que es un tema muy complejo, pero estaríamos hablando de que dentro de esa ontología habría una imposibilidad. Es como una imposibilidad ontológica, por decirlo así. Es el punto donde el lenguaje presenta una imposibilidad, como lo decía, y esto quiere decir que el otro materno le hace falta un significante que pueda completar ontológicamente al ser de ese bebé. Y por ende, uno no sabe exactamente quién es o para qué está en la vida. Es decir, se podría decir que representa un no saber que no cesa de no escribirse en el centro de la subjetividad. Porque aunque la mamá, por ejemplo, le dice al niño, mira, tú eres eso, el niño no sabe exactamente qué es eso. Es un tema un poco complejo, pero a partir de ahí uno construye de alguna manera algo que en Lacan se va a llamar como el fantasma, que tiene que ver con, bueno, yo supongo que en la vida tengo que ser, por ejemplo, tengo que estudiar psicología, tengo que tener una casa, un título académico, etcétera, porque supongo que eso de alguna manera es el deseo del otro. Ahora, eso no está definitivo, no es algo rígido y no es algo que ya esté fijado de una vez y para siempre, porque entonces caeríamos como en la psicosis, ¿no? Donde el otro sí me dice exactamente lo que soy y entonces puedo ser la mujer de Dios, como en el caso de Schreber, ¿no? Entonces, precisamente, estaríamos dando cuenta de que el estadio del espejo nos constituye en una cierta inconsistencia ontológica. Pero bueno, no sé si alguien quiera explicar otra cosa. Hola, hola. Pues igual yo voy a saludar porque pues, es la primera vez que estamos aquí en esta bonita cabina de audio y hay que aprovechar, ¿verdad? Pues bueno, como mis charlacanes compañeros ya les dijeron, esto es Charlacanería, segunda temporada. Venimos más remasterizados y con mejor calidad de audio. Como Yu-Gi-Oh! Bridge, ahora en estéreo. Perdón, ya me lo voy a tomar en serio. Bueno, yo quisiera empezar justamente con una curiosidad de esta semana personal que sucedió justamente mientras leía el seminario 6, las clases dedicadas, el seminario 6 de Lacan, las 7 clases que dedica a Hamlet. Una referencia muy pequeñita, pero que nos lleva justamente a la posibilidad de hablar de todo esto que apertura Efraín, que es justamente la relación que tiene el cuerpo con el entorno, digamos, la realidad sólida, la realidad física, es el imaginario, ¿no? ¿Cómo entender esta cita, o al menos la lectura que yo le di en ese momento y en este momento creo que sigue siendo como el punto en el que me encuentro, justamente esta manera en la que decimos, bueno, constituimos una realidad a partir de las relaciones que establecemos con la misma, ¿no? Hacemos una especie como de interpretación de los objetos, incluso de las relaciones que establecemos. Y si vamos a tener esto como tesis y vamos a plantear esto como posibilidad, pues justamente, ¿no? Tendríamos que irnos como a lo más constitutivo o a lo más, digamos, lo reducido, lo más principal, que sería precisamente la constitución de la propia imagen, que nos llevaría justamente a la constitución del propio cuerpo. Entonces, hablando de un registro imaginario que nos permite identificar la realidad y nuestro lugar o nuestra correspondencia en ella, el propio cuerpo tendría también que pasar por esta parte, ¿no? Este ejemplo o esta cuestión de la alienación, de la separación con la madre, ¿no? Constituir justamente eso que soy yo y eso que no soy yo. La doctora Colín, en un artículo que recomiendo mucho, que no me acuerdo el nombre, permítanme, la pulsión invocante y no recuerdo la otra. Luego se los dejo por ahí en algún comentario cuando se publique esto. No, la pulsión invocante. Una cuestión interesante que Lacan trabaja en una de las clases del seminario 11. Luz y línea, la línea y la luz.
pero que es bastante curioso, ¿no? La pulsión invocante tendría que ver justamente con esta pulsión de ser visto, con este deseo de ser mirado por el otro. Pero que para eso justamente se requiere hacer este corte, este sesgo de decir, no soy parte de, hay una incompletud, hay un límite en el cual mi cuerpo no se satisface a sí mismo en todo, ¿no? Es decir, esta dependencia de la lactancia, esta dependencia del niño, a partir justamente de los cuidadores. Bueno, como decía, retomando un poquito la dirección de esto, porque creo que me estoy yendo por otro lado que no es, esta cuestión entonces de justamente constituirnos a partir del reconocimiento de una imagen, y este asunto también de cómo comprender esta cuestión, ¿no? De cómo esa imagen interactúa y cómo esa imagen se relaciona. O sea, bueno, cómo esa, ya no una imagen, sino un cuerpo en sí, se relaciona y cómo ese cuerpo justamente queda inscrito dentro de un discurso, dentro de un registro, en el cual cae entonces esta exigencia o esta necesidad, ¿no? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué soy para el otro? ¿No? Un otro que veríamos como completo, y es un otro que veríamos como completo en el sentido de él tiene lo que yo necesito, él tiene lo que a mí me falta, él tiene esa respuesta que yo estoy buscando. Digo, lo simplifico mucho en este ejemplo, pero básicamente sería una constitución de esa manera. O bueno, si me quieren corregir, cuando quieran corregirme. Sí, porque yo también puedo decir tonterías, ¿verdad? No estoy exento de eso. Y bueno, para terminar este como intento de introducción, que creo que nada más sirve para revolver un poquito más el tema, sí quiero tomar 3 pequeñas, ni tan pequeñas citas de Lacan, de justamente el Estadio del Espejo, que se encuentran en Escritos, tomo 1, página 100. Ya estoy muy habituado a esto por la tesis, perdónenme. Bueno, primera cita. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago, es decir, una especie como de apropiación, si queremos decirlo con ese término, de eso que se observa, pero que no es eso. Es decir, no es que yo perciba el objeto, sino que yo hago una percepción o yo hago una interpretación de la percepción de ese objeto que me permitiría o me posibilitaría a mí relacionarme con dicho objeto. Que, como les decía, pues creo que igualmente podemos aplicar o tendríamos que aplicar justamente esto al cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo de mí? ¿Cómo constituyo yo eso que soy? Segunda cita, está un poquito más larga, me disculpo. Esta forma, por lo demás, debería más bien designarse como yo ideal. Si quisiéramos hacerla entrar en un registro conocido, en el registro de que será también el tronco de las identificaciones secundarias, cuyas funciones de normalización libidinal reconocemos bajo ese término, pero el punto importante es que esta forma sitúa la instancia del yo aún desde antes de su determinación social, en una línea de ficción irreductible para siempre por el individuo solo, o más bien, que solo asintomáticamente tocará el devenir del sujeto, cualquiera que sea el éxito de las síntesis dialécticas por medio de las cuales tiene que resolver en cuanto yo, su discordia con respecto a su propia realidad. Aquí, bueno, retomando un poquito lo que comentaba Efraín, en el francés pues están estos 2 términos, ¿no? El je y el moi. El je, justamente el yo, que sería esta cuestión como de un nombrarse, por lo que entiendo. Sí, igualmente estoy mal, me corrigen. Y el moi, como esa construcción de esa imagen, ¿no? Esa interpretación de, ok, esto soy yo. Yo soy, pero esto soy yo. Tendríamos que hacer ahí como una especie como de división para entender un poquito esto, ¿no? Y finalmente, para ya no aburrirlos más, la imagen especular parece ser el umbral del mundo visible. Si hemos de dar crédito a la disposición en espejo que presenta en la alucinación y en el sueño la imago del cuerpo propio, ya se trate de sus rasgos individuales, incluso de sus discapacidades o de sus proyecciones objetales,
o si nos fijamos en el papel del aparato del espejo en las apariciones del doble en que se manifiestan realidades psíquicas, por lo demás heterogéneas. Para mí, una cuestión que tendría que ver justamente con esto que comentaba de esa interpretación o esa comprensión del yo, del qué soy yo, a partir justamente de la observación de una imagen. Y que como les decía, bueno, esta parte es importante, o esto, ¿para qué, no? Digo, muy bonito las citas de Lacan, pero pues todo esto como ¿para qué, no? ¿De qué me sirve cuando voy por mis tortillas? Pues justamente es una manera de decirnos estamos presos o estamos inmersos dentro de la imagen, ¿no? ¿Qué determina nuestra realidad? ¿Qué es lo que consideramos como real? No como el registro real, porque pues eso es meternos todavía en un asunto bastante denso, sino como ese lugar donde nosotros actuamos. Ajá. Ese lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos desempeñamos, esas cuestiones, esas personas, incluso esos dispositivos con los que nosotros nos relacionamos. ¿Qué lo hace real? O cómo es que nosotros lo percibimos para darle una validez o tal vez incluso darles una falta de validez, ¿no? Por dar un ejemplo, para tratar de ser un poco más claros, ¿no? El like que tu pareja le puede dar a una persona en Facebook, ¿no? Y que dices, pues es una realidad virtual, porque eso tendría que tener un peso. Pero de pronto se convierte en algo pesado porque dices, no, es que esa chava estaba casi en calzones y es muy físicamente muy atractiva. Dices, entonces, ¿eso le da una validez distinta o por qué, no? ¿Dónde queda justamente esta parte de la virtualidad? Y no estoy diciendo que no la exista, porque por supuesto que la existe, podemos entrar en otras consideraciones como esta cuestión de la imagen, el sexting, todo esto. Violencia que tiene que ver justamente con lo virtual, no estoy diciendo que no exista, estoy más bien diciendo entonces ¿dónde está el énfasis? En ese cuerpo real, bueno, ese cuerpo biológico o en la implicación de esa imagen de ese cuerpo biológico. Ajá, es decir, esa proyección que tenemos. No sé si estoy siendo claro, trataré de ser más claro más adelante, pero por ahora me voy a callar, porque creo que ya hablé mucho. Muy interesante. No, genial. Gracias. Solamente, a lo mejor, tal vez me equivoqué, tiene mucho que no revisto el escenario, no sé, la verdad. Pero que me acuerdo, creo que la escópica era para de la mirada y la invocante era de la voz, pero... Sí. Igual está mal. No, de hecho... Solamente esa pequeña cosita, ¿no? Pero sí, siguiendo la misma línea, que recuerdo también, pues el tema, ¿no? De ya cuando está el nudo Borromeo o enlace Borromeo, matemáticamente dicho mejor, según. No, el browniano es con el Samtón. Es como cuando D4. Y así se portan los lacanianos cuando se juntan. Nos peleamos. Típico día de psicoanalistas, ¿no? No se preocupen. Y justamente de ahí, ¿no? Que también pone en lo imaginario la parte de la consistencia, ¿no? Que pues de cierta manera, pues bueno, ¿no? También también figura y este pensamiento de que de esta parte consistente también de todos los demás objetos, ¿no? También si consideramos al yo como un objeto, también como lo demás podremos también como reconsiderarlos, ¿no? Pero como también todo eso ya trae, digamos que no son las cosas en sí mismas, como a veces se piensan, como lo que a veces se dice, ¿no? Como ven Zafiro o Zafiro, ¿no? Que a veces dicen, ¿no? Así como que no, es que a los hechos no les importan tus sentimientos y no sé qué, ¿no? Pero te quedas como, pues, ¿hechos de qué, no? O sea, porque a veces como que se hace reduccionismo, ¿no? De estar pensando como que las cosas objetivamente son, es como que la realidad ahí está ahí, y pues ya lo que tú pienses, pues ya no importa, ¿no? Porque ahí siguen estando las cosas. Pero pues si bien no es como para ir en contra de, pues por así decirlo, ¿no? De que exista algo más allá de lo, no sé, de lo cognoscible, pues también habría que pensar, ¿no? Que también todos nuestros pensamientos, sistema de pensamientos, pues están limitados y bajo pues ciertas, no sé, bajo ciertos aspectos que a veces ni siquiera lo saben, bajo ciertos también prejuicios que desconocemos siempre, ¿no? Por así decirlo, como bien dicen, ¿no? Como de que hasta tus propios sentidos se engañan. Entonces realmente pues hay muchas cosas que solamente se llegan a descubrir a través de, por ejemplo, fórmulas matemáticas, ¿no? O sea,
que es como, por ejemplo, hay cosas que no son obvias, como por ejemplo que la Tierra esté girando, ahorita no sé tanto así, kilómetros por hora sobre su propio eje y así, pues eso, ¿quién se da cuenta? Pues nada, ¿no? Pero cuando ves como que las leyes constantes de la velocidad y no sé qué y todo eso. Bueno, yo no me las sé, pero, pero las Sé que menciono. existen. Si alguien las sabe y las comenta. Pero yo sé que existen. El gobierno no es una. ¿Cómo decía? No es una conspiración. Pero, por ejemplo, eso es algo que no es obvio, pero está aceptado, ¿no? Por todos. O sea, nadie se pone a decir como que, no, la Tierra está fija, ¿no? O sea, pero alguien puede decir, ah, pero se ve por la luna y el sol, pero ahí, pues, por ejemplo, luego se pensaba, ¿no? Que más bien giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, es lo obvio y es lo que te puede dar, por así decirlo, una imagen, pero en sí mismo esa imagen ya tiene, digamos, para que exista, no existe en sí mismo, sino habría que pensar que ya tiene una carga por atrás, ¿no? Una carga que podríamos llamar, pues, simbólica, ¿no? Pero que en sí, pues, no por eso lo imaginario es, digamos, como que menos, no sé, determinante de algunas maneras, ¿no? Y pues bueno, para seguir como con los ejemplos, pues también hasta de redes sociales hoy en día, ¿no? Que como también está este juego de la imagen y todo. Me acuerdo también de un hilo de Twitter donde decían como de que no, pues mencionen sus privilegios por ser guapos, ¿no? O por ser bonitos, o no sé qué. Y ahí también te fijas como pues hasta varios ideales de la belleza, así como esa imagen que llega y que alguna, pues trae sus propias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo podemos decir, pues hasta privilegios, ¿no? De cierta manera por eso. Es como estos casos de estos chicos, ¿no? Que cometen crímenes, pero que se hizo medio popular, ¿no? De un chaval que había matado no sé quién y que de repente tenía como un fandom así de gente diciendo, no, libéranlo, porque está guapo, dirá, algo como que uno podría decir como que no tiene sentido, pero te quedas como que no, pero no solamente es como que una persona sea bella, sino también como que todo lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, los contextos ideales de época, lo que pone ahí, porque pues es como también estas revistas que pasaban como de que no, pues a una mujer se toma una foto y una mujer se toma una foto y ya es como de que no, pues photoshenme como los ideales de cada país y pues se ve como pues esta distinción de la imagen, ¿no? Sobre color de piel, sobre esto, sobre lo otro. Y pues también como justamente el día último que quería mencionar era como antes eso se pasaba también a través del bisturí, pero hoy también se puede hacer a través de filtros y de todas estas cosas, ¿no? Que justamente dan pues esta imagen, ¿no? Ideal de la persona que justamente, ¿no? A veces pues uno podría preguntarse como de que pues bueno, ¿no? Pues ¿para qué? Pero pues en sí también cuando hablamos de la realidad, pues las redes sociales también se genera yo creo que otra realidad, ¿no? Bueno, antes de esto ya había mencionado bien como la parte también del metaverso y todo eso, pero pues imagínense, ¿no? O sea, si ya estás bien adentro del metaverso, pues más bien eso se puede generar otra realidad, o sea, ya hasta puede haber como lo que decían de broma, ¿no? Que es como te compras tu terrenito en tu metaverso y que pues bueno, se puede ir a la mierda cuando no se haya una explosión solar y se caigan todos los satélites y ya se chinga la virtualidad. Pero de todas maneras eso no impide que mientras dure, pues ahí estés, ¿no? Y por ejemplo, hoy también están muy de fama las VTubers, así como que, pues personas que hacen estos, en vivos en YouTube con imágenes, o sea, de monas chinas, que realmente te quedas como de que, pues bueno, ¿no? O sea, es una imagen, no es real, pero pues para muchas personas eso es más real, ¿no? Que la propia realidad. Pero eso no significa que sea una imagen en sí misma, sino sigue trayendo una carga simbólica de, por ejemplo, para muchos que representa, no sé, el anime o las personas de cierto aspecto. O sea, ¿por qué alguien, digamos, elegiría tener lo que se llama hoy en día como que las waifus sobre una mujer real? Pero te quedas, pero son cosas que pasan, o sea, no por ello, para ellos deja de ser menos real y no podremos llamarlo eso psicosis, o Y sea... es que creo que diste justamente en el punto, ¿no? Esta parte que dices, pues, es que ¿por qué ponen el peso ahí? O sea, hace un momento, perdón que te interrumpa, No, 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 no. hace un momento decías justamente esto, ¿no? A los hechos no les importan tus sentimientos. Luego decías la pregunta, ¿no? Yo no lo dije, yo lo sé. Lo cité. Dije que alguien lo decía, yo no lo dije. Bueno, se dijo, dijeron los psicoanalistas, ¿no? El único inconsciente es el que está ahí No presente, me no es el del psicoanalices en paciente, eso. no es el del analizante. Se dijo, a los hechos no les importan tus sentimientos, ¿no? Hechos, pero ¿hechos de qué? Entonces, ¿no? O sea, si hablamos de los hechos y los sentimientos, ¿de qué están hechos?
Ah. Y esta parte justamente, ¿no? Que decías, bueno, pues es que la cuestión no sería más bien decir es patológico que una persona decida tener o que sus únicas relaciones sean justamente las relaciones a través de los dispositivos, las amistades por Facebook, por Instagram, en Discord, que precisamente en lugar de buscarse una pareja se busque pues una waifu. Si quitamos como que la cuestión de lo patologizar, ¿no? De decir, es que eso está mal. Y más bien nos vamos al asunto de preguntarnos, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haces, no? ¿Por qué en lugar de ir y conocer a una chica, a un chico, un chique, ¿por qué te quedas en casa a adorar a tu waifu, no? Que para quienes no lo conozcan o no tengan todavía la imagen clara, pues es ese póster de Bulma de Dragon Ball que tienen pegados en sus cuartos. Sí, ustedes también tienen waifus, no juzguen. Este, o sea, ¿por qué justamente, no? Dejas tus relaciones en ese punto. Eh, y si lo pensamos bien y decimos, bueno, ¿y qué es de eso tan diferente? O sea, el hecho de tener una waifu a estas parejas, ¿no? Que, o sea, parejas, no, digámoslo, parejas. De yo vivo en México, tú vives en España, pero nos texteamos todos los días, hacemos videollamadas y pues nos sexteamos, ¿no? El sexting, ¿no? El mandarnos nude, pues. Te paso mi pack, me pasas tu pack. Acuérdense, pasar el pack nada más es con consentimiento, ¿eh? No anden de puercos. Y sin compartirlo. Y sin compartirlo, por favor. Y solo si te lo piden. Sí. Pero bueno, es el punto, o sea, la relación es nada más con una imagen, pero esa imagen está asociada a una realidad, ¿no? Digámoslo de esta manera, ¿no? Decimos, no es lo mismo tener una waifu a tener a tu novia a distancia porque tu novia mínimo existe. ¿Existe bajo qué términos? O sea, es que, perdón que te interrumpa, no, pero dale. justamente aquí la broma, que es como que puede ser un gordo en una prisión de Toluca, y tú pensando que pues es como de que, no, pues con una hija de la realeza perdida de España o algo por el estilo, o sea, pero Con Svetlana, por favor. ahí te quedas como de que hasta podrá la persona conocer y decir como yo decido cuál es mi realidad y seguir en la relación. Y es que sí, creo que al final de cuentas, al final de cuentas es un poquito eso, ¿no? ¿Dónde pongo yo el peso de mi realidad? ¿Dónde pongo yo el peso de mis relaciones? Sí, ¿no? Claro, el metaverso, pues un día apagas la computadora y se fue. Como cuando te apagaban tu Play tus papás y tu progreso valió. Y se siente bien feo cuando lo hacen. No lo hagan, papás, no hagan eso. Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Dónde está el peso de esa importancia que yo le doy o esas relaciones que yo establezco? Que hablándolo en el sentido, ¿no? De que todo lo queremos normalizar o todo lo queremos patologizar, ¿no? Es que no es normal que alguien tenga ese tipo de fijaciones hacia ese tipo de realidades. Bueno, ¿por qué? Si nos vamos a un análisis como un poquito más elaborado, para no nada más andar diciendo chorradas, hablamos justamente de comprarnos un terrenito en el metaverso. ¿Por qué? Porque nuestra realidad social actual nos dice, pues nosotros jóvenes, entre los 20 y los 30, ¿cuántas posibilidades tenemos de comprarnos un terrenito en la vida real? ¿Ok? Es como pues creo que nuestra vida está más en lo virtual, si lo queremos poner en estos términos, está más en lo virtual que en lo real, en estas cuestiones, ¿no? Y que todo parece apuntar justamente a eso. La música ya no la tenemos en discos físicos, tenemos Spotify. Ya no es necesario los blockbusters. Tenemos no sé si puedo decir marcas en realidad, pero tenemos servicios de streaming. No. Tenemos Netflix, tenemos Disney Plus. Y entonces bueno, la pandemia, decimos, pues tengo que comprar mi boleto para conocer ver a cantar en vivo a mi artista favorito, o me espero a que haga un concierto virtual, o las dos cosas, si tengo la economía, ¿no? Pero ahí está esta parte, ¿no? Que a lo que tenemos acceso, la realidad como está ante nosotros, como se nos es posible conocerla, y justo esto, ¿no? Hace poquito tenía justo esta reflexión. Mi papá me decía, ¿no? Antes la única manera que muchas personas, la única manera que tenían de conocer o de escuchar la música, no era ni siquiera con tus cassettes o con tus tocadiscos o tus estéreos. Era, pues, con los músicos del pueblo. Por eso era esta cuestión, ¿no? De juntarte en la plaza
a pagarle a los músicos del pueblo que si sabían la puerta negra o 2 botellas de mezcal te la tocaran. Y ahí era donde tú tenías la música, ¿no? Ahora es una cuestión en la que todos tenemos nuestra música, podemos pagar por ella o no pagar por ella, no pirateen, no me demanden disqueras, pero pues es una relación distinta, ¿no? ¿Y qué es real entonces? ¿La música es real únicamente cuando se interpreta o cuando se graba en un disco o cuando se tiene en un dispositivo, en una nube? También es real, ¿no? ¿Dónde está, pues? ¿Dónde está esa realidad? Usted dígame. Si usted me va a criticar por mis waifus, usted dígame y explíqueme dónde está la música. Pues retomando un poco lo que mencionaba Ram sobre esta relación de imagen-realidad, pues al menos para el psicoanálisis, y no es algo que sea algo propio del psicoanálisis, porque eso también está en la física moderna. Hay un libro de Hawking y no me acuerdo el otro, Molineux, creo, que se llama El Gran Diseño, y precisamente hablan desde una postura no psicoanalítica, sino física, de que cómo no habría una realidad homogénea. Es decir, no habría una realidad absoluta en la cual todos estamos inmersos, sino que cada uno tendría una propia realidad singular. Y de alguna manera, para enlazarlo con el tema de la imagen, al final de cuentas esa realidad está sujeta a cierta imagen singular que uno tiene sobre sí mismo. Es incluso, no sé ustedes cómo lo piensen, pero para mí lo novedoso de Lacan con el estadio del espejo es que la realidad de esa imagen no se circunscribe a un espejo, a un espejo literal, ¿no? Que es el problema que muchas veces cuando se transmite el estadio del espejo creen que literalmente es un espejo, ¿no? Entonces ponen al bebé ahí frente al espejo como para que se pueda desarrollar. Hasta dice, ¿no? ¿Y cómo se hacen cuando no hay espejos? A ver. Ajá. Y no, realmente lo novedoso de Lacan es que va a decir que el otro con lo minúsculo, el semejante, es un espejo. Lacan en el Seminario 2 dice que todas las cosas del mundo fungen como espejos. Y eso es como lo novedoso de Lacan, de que en Lacan uno puede identificar y llegar a una conciencia de sí, por así decirlo, a partir de la mirada del otro. Es decir, lo que yo veo de mí en el otro. Y precisamente eso es lo especular, ¿no? Y podríamos incluso pensar que de ahí de alguna manera se fundamenta pues el engaño del enamoramiento, por así decirlo. Porque si todas nuestras relaciones se sostienen en cierta imagen especular de uno mismo, habría cierto engaño en eso. Es decir, que si por ejemplo yo estoy enamorado, no amor, porque amor tiene que ver con una construcción, sino estoy hablando de un enamoramiento literal, de que tú ves a una persona y te gusta, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que ese enamoramiento habría algo de especular ahí, algo que no es cierto, y que al final de cuentas eso se termina cayendo. Entonces, como para ir cerrando, o al menos como para ir concluyendo esta parte que mencionábamos de realidad-imagen, es que tanto la imagen como la realidad, de alguna manera, es especular. Es decir, que es una construcción. Hay un concepto en Lacan que se me olvidó, fíjate, precisamente ahorita mientras estás hablando, dije, lo voy a retomar ahorita y se me olvidó. Ya que también para poner notas. Sí, no, se me fue, Oh, menciónalo ya después, aunque no sepamos cómo se llama. Bueno, en Lacan cuando explica el esquema L, precisamente porque del estadio del espejo genera otros esquemas ópticos, precisamente como los que estabas retomando, y entonces introduce en 1955 el esquema L. Es decir, en ese esquema L está claramente que la parte imaginaria tiene que ver con las relaciones entre yo y, por ejemplo, con Ranferi o Irwin, y a partir de eso se constituye un yo. Lo interesante es que introduce Lacan lo simbólico, que es el otro, y es como un entrecruzamiento. Si ustedes ven el esquema L en Lacan, ustedes se van a dar cuenta que frente a esa linealidad que nosotros tenemos en una relación imaginaria, incluso se puede pensar de proporción, cosa que eso
no es cierto, pero bueno, en esa especularidad de proporción de yo te hablo a ti y entonces yo espero que el mensaje que yo te digo tú lo entiendas, que es como esta lógica de la comunicación, Sí. ¿no? Sin embargo, eso sería una cuestión de signo. El pensar que yo digo algo y que tú me entiendes completamente sería colocarnos en la lógica del signo. El signo es lo que representa o lo que significa algo para alguien. Sin embargo, y esto es como lo triste, en cierto sentido, es que nosotros no nos movemos en el signo, sino en el significante. Y entonces, entre esa relación que yo tengo contigo o contigo, se introduce el significante que es el otro. ¿Esto qué significa? Que entre mis relaciones que yo mantengo con los otros, es decir, con esa imagen que tú me devuelves, hay algo del otro que se introduce. Es como este entrecruzamiento. Si ustedes ven en el esquema, lo que viene del otro se entrecruza y es cuando precisamente se produce el inconsciente, ¿no? Entonces, por eso entre la relación que yo tengo contigo o con mis semejantes, quien quiera que sea, pues hay laxus, hay malentendidos, hay problemas, hay conflictos. Es decir, que la realidad que nosotros mantenemos con los otros, de alguna manera, no está bien constituida por el inconsciente. Esto lo estoy diciendo muy someramente. Es decir, y vuelvo a lo mismo, esa inconsistencia que introduce precisamente el inconsciente hace que de alguna manera no podamos relacionarnos bien ni con nuestra imagen ni con nuestros semejantes. Entonces, ahora para que no se suene esto tan pesimista, el psicoanálisis introduce precisamente la posibilidad de que nosotros podamos construir algo distinto en esa inconsistencia. Es decir, no reparar la inconsistencia porque la inconsistencia ontológica está. Pero el psicoanálisis proporcionaría, creo que eso es algo que yo menciono en mi tesis. Solo con $15. Es la posibilidad de que uno pueda inventar es la posibilidad de que uno pueda inventar otras formas de habitar en la inconsistencia, en ese malentendido y en esa especularidad que uno mantiene con su imagen y con los semejantes. Yo digo, no, sí, muy buen manejo de teoría, como siempre, mi buen estimado, y sí, justamente, creo que ahorita diste mucho en el clavo, ¿no? Con este tema como de la inconsistencia, pero hasta la inconsistencia con uno mismo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, de aquí lo que dices, uno podría decir como de que, sí, con los demás está así, pero si me llego a conocer a mí mismo, entonces es como este sentido de completitud, ¿no? Es como de que yo voy a estar bien, entonces voy a ser mejor persona y no sé qué. Pero creo que también es como de que parte de ese engaño, ¿no? Lo mismo que menciona acá, que no podemos partir de, bueno, hacer una teoría a partir del cogito cartesiano, porque justamente, pues, manejamos digamos, ¿no? Una teoría de alguien que se desconoce a sí mismo, que desconoce las causas que lo forman, ¿no? Entonces, justamente, también ahí habría que no sé, está muy interesante porque justamente de aquí es como cuando uno se empieza a plantear, ¿no? Como cuáles son los límites de esta teoría o cuáles son las otras formas, porque es como cuando se pone en contrapunto de los afectos, ¿no? Y todo esto, que de hecho para muchas personas, si no lo sienten, no es real para ellos, ¿no? O sea, que hacen esta distinción como de que no, pues es que puede que tenga todo para ser feliz, pero yo no me siento feliz, entonces no lo soy, ¿no? Pero también habría que ver como de qué manera, digamos, cualquier afecto o emociones para las demás teorías, está como justamente, pues digamos, cuál sería su funcionamiento, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si pues, nos ponemos así como que hay un funcionamiento químico, signático no es para despreciar, ¿no? No, solamente para mencionar como de que, pues, se puede hasta llegar a una fórmula, ¿no? De cómo funciona justamente, pues, en el cerebro, pues, estos comandos, digamos, de este sentir, ¿no? ¿Cuál era en la amígdala, ¿no? Donde justamente está como este pedo de las emociones, ¿no? Y que justamente, me acuerdo de un video de un cognitivista que decía como de que mencionaba de que alguien justamente no lo habían sentenciado a la cárcel porque tenía un tumor en el cerebro, en la parte de la amígdala, y eso hacía que su comportamiento fuera muy errático, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, justamente de ahí, ¿no? Habría que ver como de que, pues bueno, sí, ¿no? O sea, la causa puede ser biológica, ¿no? O sea, una causa biológica, porque también hoy en día también como hay todo
cambios hormonales que puede haber también como hasta pues inyectables, ¿no? Por ejemplo, muchas veces como también para culturistas, sí, que pues un poquito de testosterona, ¿no? Para cargar más, o también hay muchos anticonceptivos que también, ¿no? Creo que con las mujeres como luego pueden llegar a tener todo ese tema hormonal, ¿no? Que obviamente ahí te puedes quedar como que pues sí, ¿no? Hay algo ahí a lo mejor biológico que puede hacer, ¿no? Que se sienta esto. Pero también habría que ver como de que, pues también como, no sé, cómo es en sí el saber, o un saber inconsciente, que también puede ser comandado a través de ese tema de una cadena significante, que pues ponga, digamos, en un automatismo de repetición, que ante cierto tal pensamiento, o tanto tal, más bien condiciones o funciones, ese sentimiento surja, ¿no? Y justamente de ahí te quedas como que, pues bueno, me siento así, sin saber por qué yo mismo me siento así cuando no debería de serlo, ¿o no? O sea, siento que también esta discontinuidad con uno mismo, pues bueno, ¿no? Es como, para muchos podría ser alarmante, ¿no? Porque es como que yo no me conozco y así, pero creo que tampoco no habría que, como bien menciona F, o sea, no es como que aquí se repare, ¿no? O sea, o se quite o se taponee, porque pues si se intenta taponear, pues lo que dice, ¿no? A lo mejor genera más neurosis, todo ese tema. Cuando pues en realidad pues también, ¿no? Es como de que si ya tu propia teoría maneja como que esa inconsistencia es así, pues tampoco no habría que pensársela, que habría que repararla, ¿no? Como también los sistemas matemáticos, pues ya ven que está la incompletitud de Gödel, que es como ningún sistema matemático puede ser completamente cerrado y perfecto. Pues bueno, o sea, pues no habría que esperar lo mismo acá, pero siento que también en una parte ética de, pues hasta de la propia psicología, pues no habría que ser pues un poquito más, no sé, como sinceros en estas partes, ¿no? Porque a veces como que hay muchas menciones de que, ve a terapia así, pero te lo venden como si te fuera a solucionar todo, así directamente todo en la vida. Que si tienes problemas financieros, ve a terapia, o sea, tienes esto. Es como a veces se interpela un poquito con las formas en que se vende el coaching. Es como que tienes un problema, aquí se resuelve todo. Cuando pues tiene sus propias limitaciones y mira, podemos trabajar hasta aquí. Pero ya fuera de allá, pues, bueno, ¿no? O sea, es un límite, o sea, no se puede más. Sí, claro, y justamente esta cuestión de los límites, esta cuestión de la incompletud, em, que suele ser algo a lo que se le tiene miedo, y creo que es como una especie de enseñanza que se nos ha dado, de aquello que no podemos controlar, entonces es algo a lo que le debemos temer, ¿no? Y justamente hablando de esta cuestión como de la propia cuestión de uno mismo, del no me puedo controlar a mí mismo, entonces es algo que debo temer. Em, Justamente, y ahorita presumiendo tesis. La sacan, ¿no? Pues traigo mi computadora, ¿eh? Este, no, justamente leía al respecto una cuestión muy importante en la enseñanza de Lacan que a veces no se toma en cuenta, es justamente la pulsión de muerte. No en los términos biologicistas de Freud, por favor, seamos claros, pero sí en una cuestión de el automatismo de repetición, que precisamente, y aquí tomo lo que decía Edelstein, es esta cuestión de que es algo en automático, es decir, es algo para lo cual no se requiere fuerza, es algo para lo cual no se requiere realizarlo, digámoslo así, es algo en automático, ¿no? Sucede, se hace este automatismo de la repetición, esta cuestión automática es algo que está ahí presente en el inconsciente, es lo que da justamente la constitución, la lógica del funcionamiento al inconsciente, y es lo que nos llevaría justamente a esta parte que no recuerdo bien cómo lo expresaste, cómo lo dijiste, eso que no cesa de no escribirse. Y es eso justamente, ahí estamos ante una incompletud. Mencionaba, para Lacan es importante la pulsión de muerte justo porque él postula esto, pero pasa algo muy curioso, que es justamente en estos años de transición después de la Segunda Guerra, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo está tan golpeado por esta cuestión justamente de la agresividad, de la violencia y justamente de eso que no cesa de no escribirse, es decir, el conflicto humano, ¿no? ¿Por qué recaemos en lo mismo? ¿Por qué nos volvemos violentos? ¿Por qué a pesar de la civilización, del desarrollo humano, no cesamos, ¿no? Sí, claro, podemos tener el libro de Baldor en una mano, pero seguimos trayendo el palo en la otra. Entonces, es una cuestión en la que Los maestros de pareciera... escuela. Exactamente. En mi primaria. Mi primaria. La maestra Chonita, donde quiera que esté este odio. Ya no es cierto. Este... Pero justo esta parte, no cesa de no escribirse, no pareciera que no terminamos de pensarlo,
no nos queda en la cabeza, ¿no? Citando un bonito meme que nos recordará a todos a nuestras amadas jefecitas, tantos idiomas y tú nomás entiendes a chingadazos. Pues pareciera justamente que el ser humano está condenado a esa cuestión, ¿no? A esa realidad de no entender más que a chingadazos. Pero, y ya para cerrar este comentario, lo curioso era justamente cómo los psicólogos, los psicoanalistas después de Freud, quieren abandonar justamente el término de la pulsión de muerte, quieren ignorar justamente el texto de Más allá del principio del placer, que creo que es un texto que sí hay que revisar puntualmente y con muchas pincitas y con mucha calma, porque pues también Freud se pasa en ciertos párrafos, se pasa de imaginativo el hombre. Pero sí es un texto importante y sí plantea justamente esta realidad, ¿no? De por qué insistimos, por qué caemos, por qué tropezamos, por qué no aprendemos, carajo. Y lo curioso, como les decía, es justamente cómo los psicoanalistas quieren abandonar esto en pos de poder proponer una teoría que hable de una completud, de un desarrollo, de un no hay por qué seguir cayendo. No hay por qué seguir pensando en una sociedad que enfermaría de un asunto como del desconocimiento de sí mismo o del no poder domesticar y no gocen ni las pulsiones. De no poder justamente insertarnos en una normalidad. Es decir, no hay una posibilidad de plantear una normalidad, porque plantear una normalidad implicaría justamente cerrar el círculo. Y lo que estamos diciendo desde que empezamos creo que es justamente eso. No podemos cerrar el círculo. No hay círculo, carajo, de hecho, es una línea recta que quién sabe a dónde nos lleva. Ya me acordé del concepto que iba a decir, que es es precisamente la no relación sexual. Porque bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, quienes nos están escuchando, y creo que todos hemos visto esto, pero no sé si han visto de repente los anuncios de las terapias de pareja, donde dicen que el chiste es mejorar la comunicación porque según ellos una comunicación eficaz hace que tú tengas una relación plena con tu pareja, ¿no? Y es como este intento que tú precisamente ahorita estás mencionando sobre el borrar o el negar que no hay relación. Es decir, como esta corriente como muy imaginaria que tiene como a totalizarlo y como a cerrar todo, para el psicoanálisis sería o sea, no digo que esté mal esas terapias, ¿no? O sea, hay gente que les puede servir y mis respetos, ¿no? Pero al menos desde el psicoanálisis, tanto en Freud como en Lacan, porque en Freud está el malestar de la cultura, está introducción del narcisismo, hay varios textos donde niegan esa relación. No lo dice con esas palabras, pero hay una cierta imposibilidad. Lacan teoriza esa imposibilidad y la eleva a una imposibilidad matemática, lógica. La no relación sexual, a grandes rasgos, es una imposibilidad matemática, porque eso es algo importante. Quien de repente se acerca a Lacan y ve muchas cosas raras o fórmulas, es precisamente lo que Ranferi estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo tú puedes dar cuenta de lo que no cesa de no escribirse? O lo que no es simbólico y no es imaginario. Y es a partir del matema. Es decir, a partir del matema uno puede pensar y teorizar lo real. Y que en Lacan, en un momento de su enseñanza, lo pensó como el objeto A. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya como para cerrar. Es que mientras nuestra época hay como un empuje imaginario como hacia la totalización, hacia el cerrar, el psicoanálisis al contrario, tiende hacia la apertura, porque entonces si no hay un cierre, entonces cada uno tiene la posibilidad de construir algo bien distinto y no cerrarse a un ideal terapéutico, hablando precisamente de que esta inconsistencia del otro, de que al final de cuentas, aunque el otro le diga tú eres esto, al final de cuentas no es eso, es decir, no es en sí la totalidad. Entonces, incluso de hecho, quienes practicamos el psicoanálisis, estamos advertidos que no le podemos decir a nuestros pacientes tú eres esto. Es decir, no se le da una identidad y no se ponen ideales terapéuticos. Es decir, una persona que llega con problemas de alcohol, pues el ideal terapéutico no sería pues que dejes de tomar alcohol. Obviamente se espera que haya un movimiento subjetivo y que pasen otras cosas, ¿no? Pero uno no coloca ciertos ideales porque precisamente
uno preserva ese espacio vacío, esa imposibilidad para que ahí el decir del analizante, no del analista, el decir del analizante pueda colocarse ahí. Es decir, que mientras, a diferencia de otras prácticas psicológicas, porque no todas, no es toda la psicología, pero sí a lo mejor las corrientes cognitivo-conductuales o el coaching inclusive, ¿no? Ya fuera de la psicología, mientras pretenden ponernos ciertos ideales o ciertos objetivos terapéuticos, el psicoanálisis apuntaría a señalar la falta. Y es decir, y en esa falta uno puede construir lo que quiera, puede decir lo que quiera, y a veces ese decir hace que las personas cambien. Es decir, muchas veces al final de un análisis uno podría decirle no al otro. Y decirle no al otro ya coloca a esa persona en una relación con ese otro de otra manera. Freud lo pensó incluso en estudios sobre la histeria, no me acuerdo en qué parte, pero él menciona de mudar la miseria histérica en un infortunio ordinario. Entonces, al final de cuentas, el psicoanálisis apuntaría a eso, ¿no? Simple y sencillamente a que uno pueda relacionarse con el otro no desde una perspectiva total, cerrada, sino que puede inventar una forma de relacionarse con el otro singular. Eso es para mí lo más valioso del psicoanálisis precisamente. Sí, justo esto que mencionas, ¿no? Que también lo que hacía crítica a Lacan, ¿no? De este pensamiento también, ¿no? Griego antiguo, sobre los agujeros. Bueno, que de pensamiento como del círculo, como la forma perfecta. Y justamente, ¿no? Como se tiende a lo que mencionaban, como que actualmente también, o sea, las personas son como si fueran estos huevos, el huevo del aparato psíquico, ¿no? Como si fueran estas figuras justamente, y donde otra vez habría que cerrar, pero pues si más bien se piensa, ¿no? Como en las figuras topológicas, donde justamente no hay una adentro, no hay una afuera, justamente, pero realmente ya puedes poner al menos sí, más abstracto, siempre cuesta más verlo de esa manera, pero siento que sí te da un cambio sobre también como de lo que estás buscando, justamente lo que vas a hacer, ¿no? En dada clínica, porque pues justamente algo que llegó a mencionar Félix Morales es que, pues bueno, él creo que estudió en la universidad en una cognitivo-conductual, pero dijo que está bien también como conocer las otras terapias, porque justamente decía como, es que yo veo muchos psicoanalistas que siempre así le tiran, pero hacen lo mismo, creo, como de que, o sea, sí están como que no, que esto, pero van y hacen lo mismo, pero justamente por desconocer cómo funcionan las otras, y otra, pues, también por desconocer su propia teoría, ¿no? O sea, de cómo está, pues ese tema, ¿no? Y pues yo siento que también, pues habría que ver también lo que uno también cuando ya está como analista y todo eso, pues pues también qué parte de ideales de la época también pues tenemos metidos, ¿no? O también como de que justamente lo que cuando vamos allá, pues qué es lo que estamos buscando, ¿no? Porque pues para algunos les basta con que sus pacientes les digan, es que ya me siento mejor, así, pero pues como diría eh, el youtuber de Psicocolor, se olvidó su nombre, Marcelo creo que se llama, decía, Marcelo Augusto, ajá, él decía como que, pues es que pues regar las plantas hasta puede ser terapéutico, ¿no? O sea, y es como de que, pues bueno, justamente, ¿no? O sea, justamente se esperaría, como dice Efra, esto, ¿no? Un movimiento justamente con el otro, ¿no? Pero que yo siento que qué es lo que te dirá si hubo o no analista, pues una son los efectos que hay en el analizante y dos también como de que, pues bueno, lo que puedes ver a través de tu propia teoría. Porque igual puede que alguien de otra teoría pues nos tire y dice como que no manchen, ¿cómo vas a hacer eso y no sé qué? Pero pues quedamos como que pues bueno, tenemos esta justificación de aquí y pues si encontramos una mejor, pues nos vamos para la mejor, ¿no? O sea, no es como que nos casemos con es como de que, no sé, que como esa gente que está como que dale, a veces como un freudismo, pero hasta ortodoxo, ¿no? O sea, como les mencionaba, no sé si era una página de broma, ¿no? Pero ponen como que es que Freud inventó el feminismo, o sea, y era como de que, ¿qué? Es que le dio la palabra a las histéricas. Todos. Creo que ni siquiera fue un post sarcástico, sino que los pobrecitos lo creían en serio. Sí, pero de ahí te quedas como de que, justamente de, pues, no manches, o sea. Es como estás mal. Ya siéntese, señor. No, pero justamente ahí se va como justamente, bueno, lo que hablaba de ideal de época también puede ser ideal de autores, ¿no? Pensar que no se pueden equivocar o están así.
De hecho, de Esteban Teles, de la página de Facebook de La Carta Robada, hace un post interesante, que es como de que justamente hoy en día se repetía también como que mucho a los psicoanalistas que del psicoanálisis por venir, ¿no? Pero decía como repetían al mismo tiempo de estar diciendo lo mismo, pero caen en lo mismo, ¿no? Que ellos criticaban en un principio, que es como de que, no, pues léelo críticamente, así como que no es que no te lo creas todo, pero simplemente es como que esta es una teoría que puede mejorar, porque son hipótesis, son así, ¿no? Es más que la persona, sino es como que todo el armado teórico. Porque pues hay muchas críticas con Freud y todo eso, sí, pero eso no significa que no tenga textos buenos o cosas como que te puedan servir, pero no significa que todo lo demás, o lo deseches o lo aceptes como tal cual, no, pues, o sea, por eso es una lectura crítica, ¿no? Como de que vas leyendo igual con otras terapias, con otras cosas, o sea, puedes ir viendo que te pueden funcionar para lo que estás haciendo acá. Y justamente la queja era como que pues, el problema es que como que pareciera, ¿no? Como si constantemente se estuviera buscando a una figura superior. Y es como de que, dime qué hacer, dime qué soy. Dime cuál es el verdadero psicoanálisis y todo esto así, ¿no? Cuando, pues, más bien justamente, pues es muy angustiante, ¿no? Estar todo el tiempo decir como de que, oye, ¿y si lo que estoy haciendo no sirve? O no sé, ya no está bien catalogizado, o ya salió algo mejor que esto, o yo lo estoy entendiendo mal, así como de que, pero pues yo siento que vivir en esa angustia de no saber, ¿no? O sea, como igual como con los pacientes, o sea, no, por eso justamente no vas y le dices qué es lo que tiene, o tú eres esto, porque pues te esperas, ¿no? Así como que, ¿qué es lo que va resultando ahí, ¿no? O sea, porque no sé, pero pues espero que de aquí surja, ¿no? No sé, algo así. Ya. Y estoy enojado, ya. Y bueno, quedaron muchas cosas pendientes por decir, pero espero que esto aperture para pues, más temas, más, pues como siempre, ¿no? Todos los temas que sacamos, pues son demasiado largos, igual los podemos ir sacando, o sea, ya hay varios que a lo mejor podemos repetir, pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos, ya se la saben, pues se seguirá más contenido en HD, pues bueno, ¿no? Esperemos como con más... Pues, ¿cómo se dicen? ¿Cómo dicen los raperos hoy en día? Se vienen cosas buenas, ¿no? Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Hashtag 2022 es mi año. Algo así, bueno. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, querido podescucha.